Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13. Glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso, dice así de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y otros por ahí dicen que es alguno de los profetas. Puede tomar su lugar. Que Dios añada bendición a esta palabra y su Santo Espíritu nos ministre, amados hermanos, a cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Quién es Jesús? Es el tema en el que queremos meditar en esta hora. No se le olvide el tema, hermanos. ¿Quién es Jesús? ¿Sabe que el tema, hermanos, lo agarramos, lo tomamos de la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos? ¿Cuál fue la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta, hermanos, muy especial. Los discípulos debían de entender por qué Jesús les estaba haciendo esta pregunta. Y oiga bien, la Biblia dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amados hermanos, es muy importante que nosotros nos hagamos esta pregunta. Es muy importante que nosotros analicemos por qué Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús, hermano, cuando le hace esta pregunta a sus discípulos, había llegado al momento cumbre en la preparación de los discípulos. Jesús ya les había enseñado muchas cosas a los discípulos. Y ellos, hermanos, ya estaban en la recta final del discipulado intensivo que Jesús les impartió. Y al terminar ese discipulado, ellos tenían que contestar esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tenemos que entender que quedaba poco tiempo antes de que Jesús fuera a la cruz. Quedaba poquito tiempo, quizás una semana. Y amados hermanos, era necesario que los discípulos estuvieran plenamente convencidos de quién es Jesús. Porque Jesús, amados hermanos, ascendería a los cielos. Nosotros ya lo sabemos por lo que la Biblia nos dice. Jesús ya no estaría con los discípulos. Por eso en una ocasión Jesús le dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no enviaría al otro Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, pero ustedes sí le conocerán. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Jesús, hermano, está haciendo una pregunta muy fundamental, porque Él conoce que está en la recta final de su ministerio acá en esta tierra. Ahora, esta convicción que debían tener los discípulos acerca de quién es Jesús era imprescindible para que siguieran su obra cuando Jesús ya no estuviera. Amados hermanos, los discípulos serían los encargados de seguir estableciendo el reino de Dios en esta tierra. Los discípulos, aleluya, quedarían encargados, amados hermanos, de proclamar que Jesucristo, bendito Dios, vino a salvar al mundo, vino a salvar a la humanidad. Y los discípulos tenían, amados hermanos, óigame bien, que entender que Jesús es el fundamento, aleluya, que se ha puesto sobre la iglesia y que no
no se puede poner otro fundamento, aleluya, sino el que ya está puesto, que Jesucristo es el Señor de la iglesia, que Jesucristo es el fundador de la iglesia, aleluya. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos bendicen al Señor? El cristianismo, amados hermanos, es inseparable de un concepto correcto acerca de la persona de Jesús. El cristianismo es inseparable de tener esta convicción correcta de quién es Jesús. Ahora, es interesante que lo que Jesús le está preguntando a los discípulos es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, en otras palabras, es: ¿cuál es la opinión popular? ¿O cuál es la opinión que tiene la gente acerca de Jesús? ¿Usted me está siguiendo? Si yo le preguntara a usted, aleluya, ¿qué opina la gente acerca de Jesús? Usted, yo sé que ha escuchado muchas cosas. Amén. Usted ha escuchado muchas cosas de otras, digamos, de sectas, de religiones. Usted ha escuchado otras cosas acerca de Jesús. Y nosotros tenemos que estar bien preparados para ir a presentar a Jesús como lo que realmente es. Usted se imagina, aleluya, esta pregunta tan especial. Los discípulos, amados hermanos, comenzaron a contestar rápidamente. Porque cuando se hace esta pregunta, usted que ha escuchado que dice la gente de tal tema, son muchos los que opinan. Y en ese momento las respuestas salieron rápidas, a flor de piel. Y ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista. Tenemos que detenernos un momento acerca de esta creencia que tenían algunas personas. ¿Por qué algunas personas creían que Jesús era Juan el Bautista? Porque la Biblia dice que cuando Jesús comenzó a hacer algunas señales, cuando Jesús comenzó a sanar leprosos, cuando Jesús comenzó a sanar enfermos, cuando Jesús comenzó a libertar endemoniados, óigame bien, aquel hombre llamado Herodes, que le había dado muerte a Juan el Bautista, cuando escucha estas cosas de Jesús, él dice: no, ese, aleluya, no es el Mesías, ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Entonces la gente comenzó a seguir esa doctrina. Usted está conmigo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en determinada ocasión: cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de los escribas y cuídense de la levadura de Herodes. Y Jesús, cuando habló de la levadura, habló de la falsa enseñanza de los escribas, de los fariseos y la falsa enseñanza de Herodes. ¿Cuántos están aquí? Entonces muchas personas, como decimos en el buen nicaragüense, se comieron el cuento de que este Jesús no era el Mesías, sino Juan el Bautista que había resucitado. Otras personas comenzaron a decir: es Elías. ¿Por qué había gente que decía que Jesús era Elías? ¿Sabe que la Biblia dice en Malaquías capítulo 4, verso 5? Dice que el Señor en los postreros días, aleluya, enviaría a alguien con el espíritu y el poder de Elías. Oiga bien, enviaría, aleluya, un personaje, bendito Dios. Y él dice: vendrá el profeta Elías y él vendrá a restaurar, aleluya, la familia, porque hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Amados hermanos, en la agenda de Dios siempre está la restauración de la familia.
En la agenda de Dios, aleluya, cuando inicia el Nuevo Testamento, aparece, aleluya, un ángel diciendo, aleluya, que a una mujer estéril, pero a esta llamada Elizabeth, le nacería un hijo. Capítulo 1 de Lucas, verso 17, dice, irá, aleluya, delante de él en el espíritu y en el poder de Elías. Entonces, amado hermano, más bien en Juan el Bautista fue que se cumplió la profecía de que, aleluya, vendría alguien en el espíritu y en el poder de Elías. ¿Cuántos siguen aquí? Entonces, tampoco era Elías, el Elías prometido. Ahora, los discípulos comienzan a decir, otros dicen que eres Jeremías. ¿Por qué la gente tenía esta creencia de que Jesús era el profeta Jeremías? Algunos dicen, amados hermanos, que en el tiempo de Jeremías se escondió el arca y entonces que Jesús tendría que ser ese Jeremías que traería el arca al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y lo verían nada más como un profeta, o sea, como el profeta Jeremías. Un profeta, ¿qué es lo que quiere decir el pueblo? Un profeta que vino a este mundo y murió. Hermano, la opinión que está dando la gente es muy interesante y nosotros tenemos que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque después dice que otros opinaron que era algún profeta más. ¿Cómo es algún profeta más? ¿Qué es la creencia que tenían algunas personas acerca de Jesús? Un hombre que vino, profetizó, un hombre que hizo muchos bienes y murió y ya. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Cuántos siguen aquí? Pero lo primero que yo quiero decirles que es Jesús, es que Jesús es el Señor. Yo le voy a volver a decir, Jesús es el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre que Jesús sea el Señor y no el profeta Elías? ¿Cuál es la diferencia entre que Jesús sea el Señor y no Juan el Bautista? ¿Cuál es la diferencia entre que Jesús sea el Señor, aleluya, y no, amados hermanos, el profeta Jeremías o otro profeta? Óigame bien, aleluya. La diferencia es que Jesucristo, aleluya, óigame bien, vendría en calidad, bendito Dios, de amo, de dueño, porque un Señor, aleluya, es el dueño, es el, amados hermanos, el que manda, el que tiene autoridad, el que tiene gobierno sobre muchas personas. Jesucristo es el Señor, porque Él resucitaría de entre los muertos. Óigame bien, aleluya, Jesucristo resucitaría de entre los muertos. Déjeme decirle esto: se vieron cualidades en Jesús de Juan el Bautista, pero Jesús es mayor que Juan el Bautista. Bendito Dios. Por eso Jesús es Señor. Se vieron cualidades en Jesús de Jeremías haciendo señales. ¿Por qué? Porque a Jeremías le pidieron señales y él obró señales. Y cuando Cristo viene, aleluya, y le piden señales, Él no hace señales para complacer a la gente. Él no hace señales por capricho de la gente. Jesús, aleluya, en Jesús se miraron muchas manifestaciones de Juan el Bautista, de Elías y de otros de los profetas. Pero Jesús es el Señor. ¿Por qué Jesús le preguntó a sus discípulos cuál era la opinión popular sobre su persona? Jesús quería que los discípulos expresaran la idea errónea del pueblo, de manera que se enfrentaran a ella con la firmeza de sus propias convicciones. Los discípulos debían de tener una convicción firme, estable, inamovible: que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey de Reyes, que Jesús es el Señor de los señores, que Jesús, aleluya, es supremo, que Jesús está sobre todos. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Por qué la gente creía en los tiempos de Jesús que Él podría ser un profeta más, o Juan el Bautista,
o Elías, o Jeremías. ¿Sabe por qué? Porque la gente esperaba a un Mesías conquistador. Nosotros podemos ver en el desarrollo del libro de Mateo, podemos ver el error o la doctrina que siguió mucha gente, una doctrina errónea. ¿Por qué? La gente esperaba que Jesucristo entrara en un corcel blanco a Jerusalén. La gente esperaba que Jesucristo, en calidad de Mesías, entrara a Jerusalén con una gran carroza, con aquella gran pompa. Pero, amados hermanos, cuando nosotros vemos, aleluya, en Mateo el desarrollo de esto, vemos que Jesús dice a uno de sus discípulos: vayan, aleluya, y díganmele a un hombre, bendito Dios, que tiene un asno 0 kilómetros, que yo lo necesito, aleluya, que me lo traigan. Cuando los discípulos se van, agarran el asno 0 kilómetros, nadie lo había usado, aleluya, y el hombre le dice: ¿para dónde lo llevan? El Señor lo necesita. Está bien que lo lleve. ¿Cuántos están aquí? Cuando se lo llevan a Jesús, Jesús no entró, aleluya, a Jerusalén en un potro lomo gateado. ¿Cuántos están aquí? Jesús no entró a Jerusalén con aquella gran pompa. Jesús entró con humildad. Jesús entró en calidad de siervo a Jerusalén. Jesús entró en calidad de Mesías, pero un Mesías que iba a sufrir por toda la humanidad. Aleluya. ¿Cuál fue la sorpresa de la gente? Que la gente sencilla, la gente que no era muy estudiada, yo no estoy en contra de los estudios, pero aquella gente estaba tan enredada que escudriñaban la Biblia y no miraban a Jesús, o no querían reconocer a Jesús como Mesías. Jesús va entrando en el pollino, aleluya, a Jerusalén, y la gente humilde y sencilla comienza a tender sus túnicas, comienza a tender sus ropas y sacan palmas, aleluya. ¿Y qué es lo que están diciendo? Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No sé si en hebreo se dice Baruch atah, aleluya, óigame bien, Baruch habar atah Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos y los escribas dicen: Jesús, mira lo que la gente dice, están blasfemando. Y viene Jesús y le dice: no, estos entendieron lo que están haciendo, los que no entienden son ustedes. Y si estos callan, las piedras hablarán. Si estos callaren, si estos dejaran de cantar esa alabanza, pues las piedras lo van a tener que testificar. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Jesús es el Mesías. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como forma que aferrarse. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Sino que, ¿qué dice? Se despojó de sí mismo. Bendito Dios. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué la Biblia dice muerte y muerte de cruz? Porque la muerte de cruz era una muerte vergonzosa, era una muerte para criminales. Jesús fue tratado como un criminal, mas no sabían que estaban, aleluya, crucificando al autor y consumador de la fe, aleluya. Por lo cual dice: Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Él es Yeshua, Él es Yeshua, Yeshua HaMashiach, Él es Yeshua, Yeshua, un nombre que resalta multiplicidad, aleluya. Decir que Jesús es mi Señor no es solamente que Él gobierna mi alma.
que Él gobierna mi espíritu, que Él gobierna mi cuerpo, es que Él gobierne mi finanza, es que Él gobierne mi tiempo. Aleluya. Yo sé que no vas a alabar mucho, aleluya, pero aquí te va, aleluya. Necesitamos entender que si decimos que Jesús es nuestro Señor, nosotros le vamos a obedecer en todo. Y muchas veces, amado hermano, no obedecemos en todo a Jesús. Por lo tanto, nos falta mucho para decir: Jesús es mi Señor. Puede ser el Señor, pero todavía nos falta para que sea nuestro Señor completamente. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué Jesús, hablando de lo que compite con Él en el corazón del ser humano, Él dice, creo que es en Mateo capítulo 6, verso 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o amará al uno y aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, o a la riqueza. Quiere decir que las riquezas o posesiones materiales compiten en el corazón y compiten con el señorío de Cristo. Vaya que están bien queditos hoy. ¿Cuántos siguen aquí? ¿Verdad que es importante conocer quién es Jesús? Jesús no solamente es el Señor. Jesús, según lo que nos dice el verso 15, es interesante que lo leamos, porque el verso 15 dice: Él les dijo, una vez que los discípulos han contestado cuál es la opinión del pueblo, una vez que los discípulos han dicho cuál es la doctrina que tienen, aleluya, variedad de grupos sectarios, entonces ahora les hace una pregunta muy personal. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? No crean que contestaron tan rápido. A lo mejor hicieron un consenso y dijeron: aquí vamos a poner al más aventado para que diga quién es Jesús. Y usted sabe quién era el más aventado, ¿verdad? Pedro. Dijeron: Pedro, vos sos nuestro vocero. Pedro, vos sos el que podés hablar con el Señor ahorita. Aleluya. Y por eso dice el verso 16: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Jesús? No solamente es el Señor, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Saber que Jesús es el Hijo de Dios, aleluya. Entendamos, amado hermano, que esto, bendito Dios, declara y define la divinidad de Jesús. Porque óigame bien, en el tiempo que vivimos, la gente a todo le llama divino. Había unas muchachas que de repente ven pasando un muchacho y dicen: qué divino. No es divino, mi hermano. Está conmigo, no es divino. Está conmigo. Hay muchachos que de repente ven una figura pasando por ahí: qué divina. No es divina, mi hermano. Por eso cuando Jesús nace, usted ve en el capítulo 1 de Mateo que se registran dos nombres. Y dice la profecía que cuando la Virgen diera a luz un hijo, se llamaría Emmanuel. Está conmigo. Pero cuando Jesús nace, dice la Biblia que le pusieron Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pero dice que también aconteció esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta: he aquí, aleluya, señal os será dada, porque una virgen os dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios en la persona de Jesucristo, Dios buscando al pecador. Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo. Óigame bien, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo descendió del cielo. Por eso, aleluya, Juan capítulo 3 verso 13 dice: nadie ama a la acá anda la vasayama. Juan capítulo 3 verso 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Alabe a Dios si usted ha sido salvo. Oh, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Buenas tardes, varón. Buenas, ¿quién es? Digo yo. Aquí venimos a catolizarlo, no a evangelizarlo, sino a catolizarlo. Y venimos a enseñarle lo que dice este folleto. ¿Qué dice el folleto? Dice, varón, que ustedes pueden recibir la salvación a través de Jesús y a través de su Santa Madre María. ¡Ey! Detengámonos un momento. ¿A dónde dice la Biblia que la salvación yo tengo que obtenerla con ese agregado que ustedes me están diciendo de que tengo que creer también en su Santa Madre María? Bueno, la Biblia no lo dice, pero lo dice el folleto. Bueno, el folleto puede ponerle lo que aguante. Amén. El folleto puede ponerle lo que usted quiera, pero a donde nos vamos a basar es a la Biblia. Amén. Y ya comienzan a atacar. Amén. Y dicen, vámonos al libro de los Hebreos. ¿Qué es lo que dice aquí? Sacerdotes, no pastores. No es ese el tema, le digo yo. ¿Cuántos siguen aquí? El tema es a través de quién es la salvación. Yo le voy a decir lo que dice la carta a Timoteo, porque aleluya, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, aleluya, es el único mediador entre Dios y los hombres para perdonar los pecados. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir por todos los pecadores. Él es el unigénito Hijo del Padre. Oh, gloria, se me pararon los pelos, aleluya, se me prendió el espíritu, porque es que Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo unigénito del Padre. Pero Juan dice que él es el Hijo unigénito del Padre, o sea, el único Hijo. ¿Y usted qué es entonces? Porque es que la gente lo puede enredar, ¿sí o no? O puede tratar de enredarlo. Si dice que es el Hijo unigénito, y usted cita solo Juan 3:16. Si dice que es el Hijo unigénito, el único Hijo, el que más ama, ¿usted qué es? Le puede decir la gente. Y yo soy hijo de Dios, compruébemelo. Entonces la Biblia dice que Jesucristo es la primicia de los que durmieron en Él. Jesucristo ahora es no el unigénito Hijo del Padre, sino el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y la carta a los Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, aleluya. Por lo tanto, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito y nosotros hijos de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, glorifique a Dios, exalte a Dios, bendiga a Dios, porque Él fue el unigénito, Hijo del Padre, pero ahora es el primogénito. Y primogénito quiere decir el primero entre muchos hijos. Aleluya. Entonces ahora no solo va a decir, ¿y quién dice usted que es Jesús? Mi Salvador, mi libertador. Jesús es mi Señor. Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el primogénito, porque Él es mi hermano mayor y yo soy su hermano también. Y tenemos un mismo Padre, nuestro Padre celestial. ¿Por qué Jesús le preguntó a sus discípulos cuál era la opinión personal que ellos tenían sobre Él para afirmar la fe de los discípulos? Mire, entre el llamado que Jesús hace a sus discípulos, nosotros vemos, aleluya, que algunos de los discípulos que estaban con Juan se fueron con Jesús y comenzaron a ser discípulos de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40, dice así de la siguiente manera: Andrés, hermano de Simón Pedro,
era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: ¿hemos hallado a quién? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Está conmigo? Cefas es en arameo piedra o roca pequeña. ¿Está conmigo? Roca porosa. Pero Pedro en griego también es roca pequeña o roca porosa. Usted me está siguiendo. Es interesante que leamos esto para lo que viene, porque nosotros debemos de entender que el primer paso que debemos de dar para ser cristianos es reconocer a Jesús como Señor, Salvador y como Hijo de Dios. Dice la Biblia, Juan capítulo 1 verso 11, dice: a lo suyo, no a los suyos, a lo suyo vino, o a su misión. Aleluya, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Porque estos, aleluya, ahora no solo se puede decir que nacieron de carne y sangre, sino que nacieron ahora por la voluntad del Padre Celestial. Ahora han adquirido un nuevo nacimiento al creer en Jesús como Señor, Salvador y como Hijo de Dios. Esta creencia tiene que estar bien afirmada en nosotros para que nadie nos mueva de nuestra fe. Porque ¿qué dice la Biblia en Romanos capítulo 8? Verso 8 dice así: pues ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca. Vamos. Romanos, ¿cuánto le dije? A ver, vamos a leer bien. Romanos capítulo 10, verso 8. ¿Qué dice? Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Por eso alguien te tuvo que decir, aleluya, repita después de mí: ¿cree usted en Jesús como Señor? Sí, repita: Señor Jesús, yo reconozco que he sido pecador, que te he ofendido con mis pecados, pero también reconozco que tú eres el Hijo de Dios y has venido a buscarme porque estaba perdido. Hoy me has encontrado y hoy te pido que perdones mis pecados. Hoy yo reconozco que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado y de toda maldad. Abro mi corazón y te confieso como Señor, como Salvador, como dueño de mi vida y como el Hijo del Dios eterno. ¿Cuántos me están siguiendo? Aleluya. Pedro tuvo una revelación sencilla. En Mateo capítulo 11, verso 27, Jesús dice: te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las has revelado a los sencillos. ¿Cuántos están aquí? Oh Dios mío, qué bueno que es el Señor. ¿Qué dice el 26 de Mateo 11? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí venimos, aleluya, a un texto que muchas personas lo ven como para allá, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Ahí me está esperando, pero yo le quiero dar la aplicación que la Biblia me enseña. Amén.
Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. La Biblia dice que al hombre natural las cosas de Dios le parecen locura. ¿Quién es el hombre natural? El que no tiene a Cristo. Pero dice que el espiritual no es juzgado por nadie, porque el espiritual discierne las cosas de Dios espiritualmente, porque lo espiritual tiene que discernirse espiritualmente, y que nosotros hoy tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Esta palabra. La palabra, para que tengamos la mente de Cristo, hay que meterla aquí. Pero no solo aquí, hay que meterla aquí. Porque aquí solo es conocimiento y aquí ya es revelación. Ay, Dios mío, ¿cuántos están aquí? Aquí ya es convicción, aquí ya es práctica. Entonces dice también que el hombre carnal, que hoy no vinieron, dice que el hombre carnal, o sea, aquel que vive en pleitos, contiendas, disensiones, celos, envidias y toda clase de estas cosas, no puede recibir el alimento sólido porque está para recibir lechita espiritual. Ore, mi hermano, que usted es evangélico, lechita espiritual. Lea la Biblia toda una vida diciéndole: lea la Biblia, lechita espiritual. Arrepiéntase. Las primeras enseñanzas, los primeros rudimentos. El bautismo en agua es esto y el otro, lechita espiritual. Deme lechita, pastor. Pero la Biblia dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo, hay mucha gente que dice: vengo a profetizarle cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y le cambia la voz para que suene profético y apostólico. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado a los que le aman. ¿Cuántos la están esperando? ¿Cuántos la están esperando? ¡Amén! Pero a lo que este texto se refiere es a la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Mire que aquí nadie dijo amén, claro, porque estamos esperando las grandes cosas que ojo no vio. ¿Por qué la Biblia dice? Vamos a ver, con la ayuda de Dios. ¿Por qué la Biblia dice? Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. El verso 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hubo una ocasión en la que los discípulos le dicen a Jesús, están aparte con Jesús, están comiendo unas alitas, y le dicen: Señor, le dice, ¿por qué le hablas en parábola? Y Jesús le dice: para que oyendo no oigan, para que viendo no vean. Amén. ¿Están conmigo? Para que no entiendan, ni sean sanados, ni sean libertados, ni sean salvados. Y alguien dice: parece contradictorio eso. Pero ¿cómo es el asunto? Dios le revela estas cosas. Dios le revela a Jesucristo, a aquella persona que tiene hambre y sed de Él. Dios le revela a Jesucristo, a aquella persona que reconoce que es un pecador y que necesita, aleluya, a Jesús para que lo pueda cambiar, para que lo pueda perdonar. Entonces viene la revelación de Jesucristo a su vida y Él dice: te reconozco como Señor, te reconozco como Salvador. Hoy ha venido lo que ojo no vio, hoy ha venido lo que oído no oyó, hoy ha venido lo que no ha subido en corazón del hombre, hoy ha venido a mi vida. Ahora le digo otro fundamento. Cuando los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús, Jesús les dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven
lo que otros, ay Dios mío, lo que otros quisieron ver. Bienaventurados vuestros oídos, porque hoy están oyendo lo que otros quisieron oír. El profeta Isaías, 700 años antes que naciera Cristo, él dice: porque os señal será dada, y una virgen, aleluya, dará a luz un hijo varón, y será llamado su nombre Emmanuel. Aleluya. Isaías está profetizando. Isaías está profetizando, pero él profetizó, pero no lo vio. Él profetizó, pero no lo vio. Isaías profetiza 700 años antes de que Cristo esté en la cruz del Calvario, antes de que Cristo sea apresado por las autoridades principales de Jerusalén. Y él dice: como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca, aleluya, tras sus trasquiladores. Óigame bien, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué es lo que está profetizando? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías lo profetizó, pero ¿quiénes lo vieron? Usted está conmigo. ¿Dónde está? ¿Quiénes lo vieron? ¿Quiénes lo vieron? Los discípulos. Los discípulos. Ellos vieron cosas que ojo no vio, pero lo profetizó. Ellos oyeron cosas que oído no oyó, pero lo profetizó. Usted está aquí conmigo. Padre mío, dice David 1000 años antes de que Cristo esté en la cruz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y la gente abajo diciendo: está llamando a Elías. No. La Biblia dice: y esto lo dijo para que se cumpliese lo dicho por el profeta, aleluya, David, 1000 años antes, en el Salmo 22:1. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, y son reveladas a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. El que no tiene esta revelación anda ahí diciendo que José Smith es su señor. El que no tiene esta revelación anda diciendo ahí que María es virgen. Hermano, le digo yo a este pelón que me llegó a catolizar, varón, le digo yo, pero María tuvo más hijos. Y si tuvo más hijos, ya no era virgen. Varón, te quiero decir algo. ¿Cómo comienza el Benedictus? Que está en Lucas. ¿Cómo comienza? Mis ojos han visto al Salvador. Y si María vio a el Salvador, ¿quién necesita un Salvador sino aquel que está en pecado? Y yo le digo, si ella dice: mis ojos han visto al Salvador, ella necesitó a un Salvador porque estaba en pecado. Entonces, ¿por qué ustedes dicen la Inmaculada Concepción de María? María no fue concebida inmaculada. ¿Qué quiere decir sin pecado? Usted me está siguiendo. El único que fue concebido y sin pecado se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con... ¡Ay, Dios mío! Vamos, alábelo. Él es, sí, Jesús, el Inmaculado. ¡Oh, gloria a Dios! Así se tiene que decir, aleluya. Él sí es inmaculado, porque él, aleluya, no tuvo pecado. Y fue por obra del Espíritu Santo para que el pecado no se fuera en los genes. Bendito Jesús, que yo siento que me estoy quemando. Me gusta hablar de Jesús.
Cuando Jesús ya le hizo esta pregunta a los discípulos, entonces le dice a Pedro: Pedro, eres bienaventurado, porque esta revelación de quién es el Hijo del Hombre, de quién es Jesús, no la recibiste en la sinagoga, te fue revelada por el Padre. Amén, ¿está conmigo? Entonces, verso 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Aleluya. Usted me está siguiendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, una roca pequeña, una roca porosa, una piedra pequeña. Aleluya. Pero mire, Jesús está diciendo: y yo te digo que tú eres Pedro, una roca pequeña, y sobre esta roca, no está diciendo sobre Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Surge una pregunta: si Pedro significa piedra o roca pequeña, ¿quién es la roca? Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Vosotros los edificadores habéis desechado la principal piedra del ángulo. Así dice. ¿Está conmigo? Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre poderoso de Jesús es que está la salvación. ¿Cómo es este asunto? La iglesia de Cristo no puede estar edificada sobre otro fundamento. Por eso aquel cantante dice: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. El fundamento de la iglesia tiene que estar en la resurrección de Cristo. Ay, en la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Cuántos alaban a mi Señor? Aleluya. ¿Cuántos alaban a mi Dios? Dicen los que saben que cuando se iba a edificar una casa, siempre se ponía una piedra angular, que era la que le daba todita las medidas. Y el apóstol Pablo, aleluya, escribiendo, él dice: ustedes los edificadores desecharon la principal piedra del ángulo. Y quiere decir que si no tienen la principal piedra del ángulo, no tienen todas las medidas. Andan fuera de orden. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Bendito sea nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 10 relata cómo el pueblo de Israel dice que todos bebieron, aleluya, todos fueron bautizados bajo la misma agua, bajo la misma nube. Todos comieron el mismo pan espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual. Vamos, Primera de Corintios 10, verso 4. ¿Qué dice, amados hermanos? Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Usted lee los salmos y usted va a encontrar en varios de los salmos que cuando David dice que él está sobre la roca inconmovible, la palabra roca aparece en mayúscula. ¿Sabe por qué? Porque está hablando del único fundamento de la iglesia: Jesucristo, el Señor Jesucristo, nuestro Dios Jesucristo, el Hijo de Dios Jesucristo, el Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes Jesucristo, el fundamento de la iglesia.
Estoy que rasco por entrar a otro punto. Porque quiero decirle algo que mucha gente lo cree de una manera que le voy a tratar de decir. Cuando Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El término roca no puede referirse a Pedro, porque fue un hombre inestable. Y Jesús no podía edificar su iglesia sobre alguien inestable. Porque este hombre inestable llegó a negar a Jesús 3 veces. La roca es Cristo. Pero Jesús le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando mucha gente mira este pasaje, dice: hermano, dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aunque el enemigo se levante contra la iglesia, amados hermanos, sigue prevaleciendo. Mire, es una gran verdad. Y es que el enemigo la ha agarrado con la iglesia, y el enemigo ataca a la iglesia. Y entonces la gente pone muchas veces a la iglesia como si la iglesia, el enemigo la tuviera ya arrinconada, la iglesia. Porque el diablo la está acechando de una manera y otra manera, y la iglesia solo está arrinconada. Hermano, esta es una gran verdad, pero hay otros textos para hablar de eso. Yo quiero decirle que en la Biblia, creo que es el Salmo 16, verso 8, que dice así. Salmo 16, verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Verso 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Cuando él dice mi carne, aleluya, está poniendo la parte por el todo. La carne se refiere a todo él. ¿Está conmigo? Y ahora dice: porque no dejarás mi alma. ¿A dónde? Oh, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El salmista David dijo esto 1000 años atrás. ¿A qué se estaba refiriendo? A Cristo. ¿Pero a qué? ¿A qué evento de Cristo? Cuando usted se va a Hechos capítulo 2, el escritor a los Hechos habla de esto mismo, refiriéndose a la resurrección. Entonces yo quiero explicarle: hay 2 palabras en la Biblia que se refiere a los muertos. Usted sigue conmigo. Y la primera palabra a la que se refiere a los muertos es a Seol, que es la palabra hebrea. Porque el Antiguo Testamento está escrito en arameo unas partes y en hebreo, pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y la palabra para referirse a los muertos no es Seol, es Hades. Entonces, tomando esto como fundamento, ¿qué es lo que Jesús está diciendo en este pasaje? Estoy hablando de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en este pasaje? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo que Jesús está diciendo es lo que pronunció 65 años después el apóstol Pedro en la primera carta a los Corintios, cuando dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Gracias sean dadas a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? El que muere en Cristo Jesús, aleluya, no será retenido por la muerte, porque así como Cristo, aleluya,
aleluya, el santo no vio corrupción, aleluya, ni su alma fue dejada en el Seol, sino que resucitó de entre los muertos. La iglesia de Cristo también, la muerte no los puede retener. La muerte tendrá que soltar sus muertos por la resurrección de los hermanos en Cristo Jesús. En la resurrección. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Esto nos está diciendo que Jesús es lo que le dijo a Marta en Juan capítulo 11, verso 25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Por eso el apóstol Pablo, 70 años después, cuando le escribe a los tesalonicenses, dice: y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. ¿Cuántos están aquí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque las puertas del Hades no pueden retener a la iglesia. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos transformados, aleluya, y no precederemos a los que duermen, sino, aleluya, que juntamente con los muertos en Cristo que resucitan, vamos a recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con, ay Dios mío, celébrelo, porque no precederemos a los que durmieron en Él. No nos adelantaremos, ni ellos a nosotros. Oh, Dios mío. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy que celebro por dentro. Que la iglesia no está arrinconada porque el enemigo la está acechando. Lo que quiere decir esto es que la iglesia está en victoria. Y yo por eso siempre he dicho: la muerte de Cristo Jesús y la resurrección de Cristo Jesús entre los muertos es mi victoria, aleluya. La victoria de Cristo es mi victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. La iglesia está en victoria. Pablo lo que quiso decir, aquí nadie pierde en Cristo. Porque si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Porque del Señor somos y estamos en victoria. Y estamos en victoria, ahí sí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Ya voy queriendo terminar. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Alguien dijo que Jesús jamás le entregó a Pedro ni a ninguna otra persona las llaves del cielo o de la salvación. Porque muchos dicen: allá vamos a ver en el cielo cuando Pedro te deje entrar. Porque Pedro está en la puerta con las llaves y vamos a ver si te deja entrar. Siempre que usted mira la palabra llave en la escritura, es autoridad. ¿Está conmigo? Hay una profecía, una palabra en Isaías que habla de un mayordomo que él es el que tiene las llaves. Creo que es Eliaquín, si no me equivoco. Y entonces ese es un prototipo
de autoridad espiritual. Porque cuando usted le da llaves a alguien de su casa, ¿qué le está dando? Autoridad. Y Jesús lo que está diciendo es a Pedro y a todos los discípulos y aún a nosotros que nos ha dado una autoridad espiritual. ¿Me está siguiendo? Y en esa autoridad espiritual, Pedro usa la llave o la autoridad espiritual cuando él está predicando en el día de Pentecostés. ¿Está conmigo? Y cuando él está predicando en el día de Pentecostés, usa la autoridad espiritual o la llave. Dice, cuando él predica el mensaje, dice el verso 36, si no me equivoco, de Hechos capítulo 2, que muchos se compungieron de corazón y entonces preguntaron: y ahora, hermanos o varones galileos, ¿qué haremos? Pedro usa la llave espiritual. La llave o la autoridad espiritual es para poner las condiciones de entrada al reino. ¿Me está siguiendo? Y él dice: arrepentíos y convertíos, aleluya, y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y serán borrados todos vuestros pecados, y vendrán del Señor tiempos de refrigerio, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos recibirán el don del Espíritu Santo de nuestro Dios. Pedro vuelve a usar la autoridad espiritual cuando el Señor lo manda a llamar, haciendo una revelación larga, corta, y le dice: vete donde Cornelio. Entonces Pedro le está predicando a los gentiles y él pone las condiciones de entrada al reino en la casa de Cornelio, donde hay muchos gentiles que no son pueblo de Dios. Y cuando él predica, se convierte Cornelio y todos los de su casa. Se bautizan todos. ¿Cuándo hacemos uso de esa autoridad espiritual nosotros? Cuando predicamos el evangelio del reino de Dios y ponemos las condiciones de entrada al reino de Dios. Arrepiéntase de sus pecados, conviértase a Dios, vuelva a colocarse bajo la voluntad de Dios, y el Señor le perdonará, le restaurará y le restituirá todo lo que el maligno le había robado. Alabe a Dios si usted lo ha recibido. Jesús es el que tiene la autoridad suprema. Todo lo que atares en el cielo o en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las palabras que se usan para atar y desatar son permitir y prohibir. ¿Está conmigo? Son permitir y prohibir. Cuando nosotros vemos un concilio en Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, dice que Pedro está relatando cómo fue la conversión de Cornelio y todos los que estaban en la casa. Amén. Están contando cuánta gente ha sido salva. Pablo y Bernabé están contando cómo mucha gente ha sido salva. Y gente, amados hermanos, que eran gentiles, cómo recibieron el don del Espíritu Santo. Y vemos en el versículo 1 que dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sabe cómo se llama eso? Judaizar. Judaizar. Entonces, imagínese que usted viene, recibe a Jesús, y viene alguien con la doctrina judaizante y le dice a usted: varón, si usted no se circuncida, no es salvo. Aquí tenemos los cuchillitos afilados. Que pase el primero. ¿Quién pasaría? Porque era la señal del pacto de Dios con Abraham. ¿Está conmigo? Y todos los que tenían que entrar en ese pacto tenían que tener esa señal de ser circuncidados. Pero la Biblia ahora nos dice a nosotros que la circuncisión ya no es en el prepucio del hombre,
sino que ahora es en el corazón, aleluya. Es en el corazón del hombre. Es allí la circuncisión que Cristo quiere hacer. Cortar todo lo que estorba al ser humano, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios. Vamos, alabe a Cristo Jesús. La circuncisión ahora no es externa, es interna, es del corazón. Entonces, cuando ellos están haciendo esto, dice, cuando Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, imagínese usted, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encomendados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero en el verso 19 del mismo capítulo 15 del libro de los Hechos, los apóstoles están haciendo uso del atar y desatar, del permitir y el prohibir. ¿Cuántos están conmigo? Entonces dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicaciones, de ahogados y de sangre. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? ¿Ya ha leído Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17? ¿Qué dice también cuando toman autoridad los apóstoles? ¿Qué dice? Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Ay, Dios mío, solo uno alaba al Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, que si usted bebe café está en pecado, no está en pecado. Que si bebe el agua sucia del imperio, que esté en pecado, no esté en pecado. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Muchos están ahí diciendo que si usted no guarda el día de reposo, no es salvo. Cuando la Biblia dice que Jesús es Señor del día de reposo. ¿Sabe quién es nuestro reposo? Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo lo vemos esto? Cuando Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Los haré descansar, les daré reposo de sus pecados, les daré reposo de todas sus maldades.